Pues buenos días a todos, gracias por acudir a los que estáis hoy aquí en presencial en la oficina. Gracias también a las personas que se han conectado desde el ámbito y del mundo de Internet. Es un placer poder presentar la jornada que hemos titulado El rigor de los datos en la ganadería española, una jornada que viene precedida por una serie de trabajos que se están desarrollando desde Somos Ganadería y que se contarán luego a continuación, pero que pues queríamos tratar de explicarlo directamente en un desayuno para dar continuidad a las actividades que se desarrollan. Y simplemente dos apuntes, un poco explicar la dinámica de la jornada, que será una introducción bienvenida por parte de Miguel Ángel Higuera, que es portavoz de Somos Ganadería, que hablará del trabajo que se desarrolla desde Somos Ganadería y presentará también la jornada. Y luego daremos paso a una mesa redonda en el que se hablará justamente del dato, del tema que nos trae aquí, que es el rigor de los datos en la producción ganadera. Luego haremos un turno de preguntas, tanto de la parte de las personas que estén aquí como de las personas que estén conectadas desde Internet. Simplemente hay que, en el caso de Internet, veis a la derecha hay un aparatito y unos botones, pues ahí donde dice preguntas, ahí se puede realizar la pregunta indicando nombre, la entidad para la que se trabaja y la pregunta y a quién va dirigida. El sistema va a grabar la jornada, tanto lo que esté aquí como las presentaciones que se hagan, si procede. Y para interactuar en las redes sociales hemos elegido los hashtags Realidad Ganadera, Somos Ganadería y Meet-the-Facts. Así que os animamos a que difundáis todo lo que aquí pase. Y para conducir el evento y todo el acto que vamos a llevar a cabo, le voy a dar la palabra a Pablo Herbás, que es uno de los coordinadores, el coordinador de Somos Ganadería, para que conduzca y lleve esta jornada adelante. Muchas gracias, Pablo. Pues muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos, a los que estáis aquí y a los que estáis conectados también online por vuestro tiempo, porque al final sí que es verdad que tenemos muchos eventos y que podamos buscar un hueco para poder reunirnos, hablar de la ganadería, pues es importante. Vamos a hablar hoy del rigor de los datos en la ganadería española, europea, y para ello vamos a presentar en primer lugar la iniciativa Somos Ganadería, y para ello contamos con la colaboración de Miguel Ángel Higuera, que como sabéis es director de Amprobapor. Y Miguel Ángel, yo te doy la palabra para que procedas ya a hacer la presentación de la iniciativa y luego daremos paso a la mesa redonda donde seguiremos hablando del tema, de los datos que tenemos de ganadería y de cómo vemos el presente y el futuro de nuestro sistema productivo. Así que Miguel Ángel, sin más dilación, yo te cedo la palabra para que procedas a presentar la iniciativa. Muchas gracias. Si no me equivoco, teníamos una presentación para ayudar. A ver si la puedes poner en grande. Lo primero, obviamente, gracias por la presentación y también las gracias a todos los que nos estéis aquí acompañando en directo y aquellos los que tenemos en el otro lado de la pantalla. Como ya han dicho, soy Miguel Ángel Higuera, uno de los portavoces de Somos Ganadería y también particularmente director de la Asociación de Ganaderos de Porcino de España. Y lo que queremos es precisamente en esta jornada y en esta parte es introduciros un poco qué es Somos Ganadería y qué son las labores que nosotros estamos haciendo. Somos Ganadería, digamos que es una alianza en la que se han formado de diferentes organizaciones que estamos relacionados con la ganadería a nivel de España. Y además es una iniciativa que sale como imagen de otra iniciativa europea que se llama European Livestock Voice, en la que también se creó la iniciativa Meet-the-Facts, que es nuevamente con el objetivo de poner en valor hechos y realidades sobre la ganadería. En este caso, European Livestock Voice y Meet-the-Facts se centran más a nivel europeo y nosotros, como Somos Ganadería, con nuestro hashtag Realidad Ganadera, más en los aspectos que tienen que ver con la ganadería en España.
Estos somos los miembros que lo formamos. Todos los miembros directos son miembros que además son organizaciones espejo de aquellas organizaciones europeas que formaron European Stock Boys, y además obviamente pues contamos con colaboración de las interprofesionales en las cuales pues prácticamente todos formamos parte. Tenemos, y una de las cosas que tenemos dentro, y lo podéis ver en la página web, es nuestro manifiesto. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora mismo, dentro de lo que pasa en el sector ganadero y en el europeo y en el español, estamos en el punto de mira muchas veces de la sociedad, porque hay unos falsos mitos que nos afectan directamente y de una forma dañina a la realidad que están viviendo ahora mismo nuestros ganaderos y nuestros profesionales a nivel del mundo rural. Sabemos y somos conscientes de que tanto la Unión Europea como España tiene que someterse y tiene unos retos por delante, pero esos retos tienen que ir encaminados realmente a lo que se necesita y tengamos que hacer, porque todos estos retos que pueden incidir sobre el tema tanto de medio ambiente como bienestar animal, si no los hacemos correctamente y de una forma muy bien estructurada, pueden poner en riesgo la viabilidad económica de nuestro sector. Es por eso que nosotros, precisamente con estas iniciativas, lo que queremos es aportar datos y realidad de las circunstancias que tienen nuestras granjas a día de hoy. Nosotros no queremos convencer a la gente tiene que dotarse de toda la información real y verídica y a partir de ahí analizar. Entonces, mis dos iniciativas, European Stock Boys a nivel de Europa y Somos Ganadería a nivel de España, van buscando ese objetivo, dar datos reales y veraces para que todo el mundo esté lo mejor informado posible. A ver si pasa, que no me pasa. No me pasa. ¿Me puedes dar? ¿Que se ha quedado pillado? Ahí va. Vale. Como he dicho antes, la conexión es bastante importante porque muchos de los aspectos que trabajamos nosotros aquí en Somos Ganadería provienen del European Stock Boys, con lo cual también nos da ese empaque todavía más potente de que no solo vamos y contamos lo que está pasando en España, sino que además también somos un speaker, somos un eco de lo que se está haciendo a nivel de Europa. Pues esto me ha dejado de funcionar, el pasador. Dentro de todos los aspectos que tenemos y que estamos trabajando, pues lo que más importa es obviamente tener un buen repositorio de la información. Para eso tenemos la página web. Por un lado tenemos nosotros la página web de la Unidad Ganadera en España y además también tenemos un canal en YouTube donde están colgados todos los vídeos de todas las iniciativas. Muchos de los vídeos que nos encontramos son vídeos elaborados por European Stock Boys, en los que nosotros a través de Somos Ganadería los hemos traducido y los hemos puesto al español, puesto que creemos que una de las labores que tenemos que hacer es la accesibilidad de la información y que por lo menos las barreras idiomáticas no se. Paso a la siguiente. Toda la página web tenemos una fuente de información que está todo referenciada y basada en evidencia científica. Eso es uno de los pilares cuando se constituyó European Stock Boys y Somos Ganadería. Es decir, que las opiniones que podamos tener cada uno se basen y se queden más a un lado y todo pueda ser referenciado con una evidencia técnica que sea inapelable. Siguiente. Para ello tenemos diferentes repositorios dentro de la página web e incluso prácticamente tenemos ya colgados en nuestra web más de 45 artículos que se han traducido en español generados en European Stock Boys. A esos se les suman todos los artículos propios generados de información específica y de características específicas diferenciales de la ganadería española. Aquí es donde vamos a encontrar, sobre todo, por los artículos sobre los temas más importantes de actualidad. Aquí tenemos un repositorio de toda la información. En cada uno de los apartados podemos encontrar toda la información que se puede ir buscando. Se ha ido buscando también que sea una web accesible para que sea fácil de llegar a cada uno de los contenidos en los que podamos estar interesados. Y principalmente nuestros 5 pilares más de trabajo podría decir que serían pues detallar la importancia que tiene la ganadería, tanto en el medio social como en el medio rural, del bienestar animal, la sanidad animal, el medio ambiente y la ganadería y la vida del mundo rural. Tenemos diferentes vídeos, creemos que los vídeos hoy en día es una herramienta divulgativa muy accesible y fácil, que sirve para divulgar información y que además sea mucho más receptiva por
por el consumidor final de información. Nada obstante, sabemos que las infografías con una base y con unos datos técnicos pues siempre son un poquito de más calado que le dan más peso. Aparte de eso, nosotros también estamos organizando jornadas, esto es un desayuno, pero en marzo de este año hicimos una jornada precisamente aquí en España, en Zaragoza, con European Stock Boys, en el cual pues, reunimos profesionales de toda Europa y nosotros fuimos quienes realmente hicimos de anfitriones de esta jornada. Y por nuestra parte, simplemente esta es la introducción de lo que somos, lo que tratamos, lo que, en resumidas cuentas, lo que tenemos es diferentes secciones que van encaminadas a proporcionar datos y hechos sobre la ganadería, con ese paraguas importante que nos da ser miembros también del European Stock Boys, que eso pues, nos da una potencia mucho más importante a nivel de eco de toda la información que se da en Europa, pero creíamos que teníamos que ir un paso más allá y por eso creamos la página y la alianza española específica, precisamente para dar eco a nuestros ganaderos con sus diferentes diferencias y similitudes con los europeos, pero para tener realmente una página de eco, de información veraz y contrastada. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es importante saber que tenemos una fuente de información, sobre todo para todo aquel ciudadano o los periodistas que estén interesados en buscar información, que sepan dónde tienen que ir y donde el sector está aportando ahora datos basados en la ciencia en relación con el sector productor. Y por lo que has comentado también es una alianza bastante representativa, que eso también le da un valor a la iniciativa. Entonces, sí, es bastante reciente, o sea que imagino que tendrá un largo recorrido, ¿verdad? Vamos a dar paso, si tenéis alguna pregunta, antes de hacer haremos una ronda de presentación también, de los que estamos aquí, pero si tenéis ahora alguna pregunta para Miguel Ángel, y si no, pues seguimos con la jornada y los que estáis online, si tenéis alguna pregunta, también por ahora no, bueno, pues irán surgiendo seguro que alguna reflexión o alguna pregunta que queráis comentar. Como decía al principio, hoy vamos a hablar del rigor de los datos en la producción ganadera y para ello bueno, vamos a dar paso a la mesa redonda que hemos organizado y para ello pues tenemos como no puede ser de otra forma con máximos expertos en el sector. Vamos a contar nuevamente con Miguel Ángel Higuera, que ya lo he presentado. Vamos a contar con Lucía Díez, que es técnico de Asoprovac, veterinaria, con Jordi Montfort, que es secretario general de Avianza, que también es veterinario, y con Ana Hurtado, que es directora técnica de CESFAC, y que en tu caso eres ingeniera agrónoma, ¿eh? Lo he dicho bien, Ana. Bueno, vamos a hablar del rigor de los datos, pero antes me gustaría hacer una ronda de presentación, ¿vale? Si no os importa, ya que somos un grupo pequeñito en la sala, y aprovechando también que es el primer evento que hacemos con la prensa, también os lo queremos agradecer explícitamente el que estéis aquí para escuchar lo que tenéis que decir vosotros, y si os parece, bueno, ya que os he presentado a vosotros, si queréis continuamos contigo y vamos cerrando el círculo por ahí. Bueno, pues yo soy Óscar Córdoba y soy de la organización de esta jornada en concreto, colaborando con Somos Ganadería. Muy bien. Yo soy Álvaro Valer, en calidad de responsable de comunicación de CESFAC, de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. También soy secretario ejecutivo de APAE, que es la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Fenomenal. Yo soy Jorge Cocero y soy el director de la revista Calidad. Estupendo. ¿Por allí? Bueno, ya te has presentado al principio, Ricardo. Carlos Sevilla, de la sección de Economía de la cadena SER. Estupendo. De gastronomía y una pizca. Pues muchísimas gracias a todos. Tengo que decir también que algunos medios de comunicación nos han comentado que querían venir presencialmente, no han podido, pero se han conectado también online. O sea que tenemos más colegas vuestros que están conectados online y que nos están siguiendo también para que vosotros lo sepáis. Bueno, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de rigor de los datos. Que sí que es verdad que, como Miguel Ángel había puesto, hay actualmente, o se ha detectado en el sector, bueno, pues fake news, lo que venimos hablando ahora como fake news, desinformaciones, bulos o mitos, ¿no? En general. Y hace poco, bueno, estaba leyendo un libro que se llama Homo Deus, sobre el futuro de la evolución humana. Seguro que habéis escuchado hablar de estos libros.
Y en este libro se habla mucho de los mitos y cómo eso influye en la evolución del ser humano, ¿no? Y la verdad es que había una frase en el libro que me llamó mucho la atención y es que dice el autor que los mitos continúan dominando a la humanidad, o sea, habla de la palabra dominar. Entonces, sí que es verdad que, bueno, me gustaría contextualizar esto en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito de la ganadería. Y para ello, puesto que el rigor de los datos y los mitos están muy relacionados, me gustaría conocer vuestra opinión en relación al rigor de los datos que hay actualmente en la producción ganadera y si la utilización de ellos es correcta o no. Entonces, si quieres, Lucía, empezamos por ti y si quieres darnos tu opinión al respecto de, vale, bueno, cómo ves este tema. Vale, pues fenomenal. Bueno, yo muchas gracias a todos por estar aquí, por querer compartir con nosotros esta jornada. En cuanto a la pregunta que plantea Pablo sobre el rigor de los datos, yo creo que nadie mejor que vosotros, que sois los transmisores de esos datos, de las fuentes a la sociedad, ¿no?, podéis hablar de eso. Yo, desde mi punto de vista, hay muchas cosas que se podrían discutir. Lo que yo me voy a centrar un poco es que muchas veces a nivel de ciencia no es tan sencillo sintetizar o transmitir una información científica de base y hacerla fácil, factible, que la gente lo pueda entender, porque se necesita dar un contexto, se necesita dar una serie de otras, una perspectiva que tal vez no es tan sencillo de transmitir en el medio que uno tiene, ¿no? Porque al final la gente además consume una información en unos determinados, de una determinada extensión, de una determinada cosa, y yo creo que esa es una de las cosas que dificultan esa rigurosidad o que podría dificultar. O sea, ¿y es la forma en la que los científicos a lo mejor dan la información? Eso que sí, no se da suficientemente de una manera amigable, por así decirlo. Exactamente. Al final la ciencia de base, yo tengo relación con ciencia, entonces es ardua. Vamos a ser sinceros. Bueno, tú tienes una base científica importante. Claro, decías, entonces o sea que la ciencia per se es ardua, es seca, ¿no? Entonces, darle forma no es tan sencillo y interpretar tampoco es fácil. Y luego no quiero extenderme porque mis compañeros tendrán muchas aportaciones, pero yo creo que el transmitir eso y el que luego sea comestible para la gente y que puedan interpretar correctamente es un punto que tiene su complejidad. Yoli, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ciertamente hay muchos bulos, muchos fake news que ahora pueden circular por medios y además mucho más rápido que antes. Es decir, antes alguien podía tener una opinión sesgada de lo que podría ser la producción ganadera, por ejemplo, de lo que estamos hablando el día de hoy, y sin embargo su campo de difusión no era tan amplio ni llegaba a tanta gente. Hoy en día, con las redes sociales y los medios de comunicación que tenemos tan rápidos, podemos saber lo que está opinando Trump, o lo que opinaba Trump, lo que opina Biden, lo que opina nuestro presidente, o cualquier otro influencer que pueda tener incluso más alcance que un político, ¿no? Y si este personaje tiene una opinión sesgada, poco informada, o con una información que no se sujeta realmente de datos científicos, como decía Lucía, pues podemos tener una información que malinfluencie a los tomadores de decisiones, a los consumidores, o posiblemente a alguien que realmente no sabe de dónde viene esta información y la toma como válida. Con lo cual, pues tenemos ahora un nuevo escenario donde la información se puede difuminar de una manera pues un poco sin el rigor científico del que estábamos hablando, y entonces crea una confusión que puede durar años, ¿no? Nosotros en el caso de la avicultura, pues parece ser que sigue permaneciendo el bulo de que se hormonan a los pollos, cuando esto es una falacia, es una mentira total. Luego eliminar un bulo tan sencillo en teoría de diseminar y tan fácil de quitarle esta máscara que tiene con datos científicos, con datos duros, aún teniéndolos y aún exponiéndolos, es muy complicado de quitar del conocimiento popular. Claro, porque esto, Lucía hablaba de la parte científica,
pero entiendo que todo esto está regulado. Es decir, que hay normativa también, no solamente es la ciencia, sino que el gobierno tiene una normativa y esto está regulado. Claro, es una normativa basada en la ciencia. Claro. Entonces, claro, cuando tú tienes esto, aún estando normado, aún estando regulado, aún estando prohibido, persisten estos bulos porque alguien los retroalimenta y siguen circulando. Pues muchas gracias, Jordi. Podéis intervenir en cualquier momento, o sea, que cualquier cosa que queréis hacer alguna pregunta, pero yo continúo con la jornada. Ana, ¿cómo lo ves tú? Desde el punto de vista de tu opinión y también desde tu ámbito, desde el ámbito de la alimentación animal, el rigor de los datos que actualmente ves sobre la ganadería. Pues a mí lo que me choca es que somos de las sociedades que más información tenemos, más acceso a la información tenemos, porque es así, o sea, estamos en una generación que a golpe de un clic podemos encontrar pues lo que bien decía Jordi, sabemos lo que opina cada uno, o sea, cualquier dirigente de cualquier lugar. Y en cambio es cuando más fake news hay, es decir, cuanto más mitos se alimentan y se consolidan, que eso es un poco lo que dices, es que encima se consolidan y es muy difícil luego de desmontarlos. Y yo creo que aquí es que todos elegimos la información que queremos oír, es decir, que si estamos ya posicionados hacia un lado, nos vamos a seguir retroalimentando de la información que nos da la razón y ahí nos polarizamos. Y yo creo que ese es un problema que tenemos tanto acceso a la información que nos vamos situando en nuestra postura y encima encontramos argumentos que nos consolidan esta y nos refuerzan nuestra postura, con lo cual por eso es difícil también romper esos mitos. En cuanto a la alimentación animal hay muchos mitos y a mí me genera, esto es una reflexión para compartir entre todos, me genera muchísima preocupación que gente formada, prescriptores, médicos, etcétera, sigan teniendo unas creencias que, como bien decía Jordi, que a nivel legislativo la alimentación animal, en mi caso concreto, está hiper mega regulada, pero no a nivel nacional, a nivel europeo. Es decir, lo que hacemos aquí es que se hace igual en Italia, en Francia, en Alemania. Es que lo hacemos todo igual porque es una normativa europea, a golpe de reglamento que se aplica directamente. Y aún así, determinados prescriptores siguen arrastrando mitos de uso de productos que ya no están permitidos. Y eso entiendo que consideréis que es más peligroso o que una persona de a pie. A ver, yo entiendo que la ciudadanía normal, que bueno, pues tiene curiosidad o tiene interés por ciertas cuestiones y se informa más de unas cosas, no es que estén desinformados, es que evidentemente todos nos tenemos nuestros intereses, que eso nos formamos. En la alimentación animal pues no es un gran interés para la sociedad. Pero en cambio, determinados prescriptores, como a lo mejor pediatras o médicos que deberían tener un conocimiento más amplio en determinados sectores, pues carecen de esa información, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que todos aquí estamos compartiendo una plataforma común porque nos cuesta trasladar esa información, nos cuesta trasladar la gran labor que hacemos para cumplir normativa, para tener una normativa súper rigurosa, porque todos sabemos que los estándares europeos normativos de ganadería, de agricultura, de alimentación animal son súper exquisitos, es decir, son los mejores estándares que existen y aún así el ciudadano a pie no lo pone en valor. O sea, entiendo que la iniciativa puede ser una palanca para poder facilitar esa información, ¿no? Que dices que nos está costando. O un punto de encuentro para que quien tenga interés acceda a él. Vuelvo a ti, Miguel Ángel. ¿Cómo lo ves tú? Me gustaría conocer tu opinión. Pues lo bueno de ser el último es que es fácil decir, estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Estoy de acuerdo con todos. Me ha costado pensar en algo distinto, que pueda ¿no? ser diferente. Para mí, y respecto a la pregunta que hice sobre el rigor de la información, sí que es cierto, y lo que dicen los compañeros, lo que nos preocupa es lo que está llegando a la sociedad. Y encima nos preocupa porque la generación de los datos, el origen de donde viene, es muy fiable. Es decir, nosotros, todo lo que es la ganadería, tanto española como europea, está asentada en la ciencia. Es decir, se ha desarrollado en las universidades, tanto en veterinaria como en agrónomos. Tenemos centros tecnológicos en España específicos de la ganadería, que están diariamente trabajando, reportando y dando datos e información. Con lo cual tenemos una base técnica y clara de la información. Por otro lado, yo lo habéis dicho, todo lo que hacemos en la ganadería, creo que somos dentro de los sectores de actividad humana, creo que es el único en el cual tenemos control directo oficial. Es decir, no hay muchos sectores donde tú tengas un
funcionario veterinario, en el caso de los mataderos de las granjas, regulando lo que estás haciendo cada día, no pasa a ninguna otra profesión. Es decir, puedo poner el ejemplo de los coches. En los coches no hay un funcionario ingeniero revisando cada uno de los coches cómo se están ensamblando y le dicen, fuera. Eso se cree en la cadena. Nosotros tenemos la suerte de que todo lo que hacemos hay alguien que lo verifica. Por lo tanto, tenemos datos científicos y tenemos datos oficiales. Y luego ese salto hacia la ciudadanía, pues nos cuesta darlos. Ahí podemos reflexionar, y una de las cosas que siempre creemos, que si somos nosotros los emisores de los datos, parece que pierde fuerza, porque parece que tú eres el interesado. Siempre te vas a decir que vas a decir tú, si trabajas en esto. Entonces nos da bastante miedo que precisamente los datos pierdan fuerza porque el emisor no sea el correcto. Por eso, obviamente, necesitamos a profesionales que lo vean y lo puedan decir. Y otro de los problemas que yo veo es el que yo llamo el aspecto temporal respecto a la sociedad. Es que todos los avances que nosotros vamos haciendo día a día es difícil de materializar porque esos mitos se quedan estancados en el pasado. Yo me acuerdo cuando me decía mi abuelo que los pollos y los cerdos estaban no sé qué y no sé cuántos. Yo me acuerdo cuando hacíamos los tomates y eso no es la realidad actual. Es decir, esa escala temporal de actualización de información hacia la sociedad y al consumidor lo perdemos. O sea, quizá también porque como consumidor y ciudadano, una vez que tienes una idea, pues ya gastas una menor energía y la sientas y la dejas ahí. Y después esto es así, esto es así. Pero fíjate que esa actualización de las mejoras nos cuesta hacerlas y trasladarlas a la gente. Esas son las dos cosas que yo quería añadir al resto de compañeros. Pues muy en relación a lo que dices y cómo la gente se informa también, tenemos aquí una reflexión de un compañero de Eurocarne, Jesús Cruz, que nos dice, es una reflexión, pero bueno, también la quiero compartir con vosotros porque es verdad que ahora vivimos en el mundo de las redes sociales y que nos informamos a golpe de nada, de 2 segundos, de leer un post, ¿no? Dice, pues las perspectivas no son mucho mejores de cara al futuro con el público general queriéndose informar sobre todos estos temas a través de redes sociales con vídeos de apenas 20 segundos. Es verdad que tienes que ir muy al grano porque la información que ahora demanda la sociedad parece ser que es como tiene que ser muy resumida y que le conlleve poco tiempo, ¿no? Bueno, me gustaría que aportarais algunos datos que tengáis del sector, de diferentes ámbitos. Y sí que es verdad que hay ahora también en el marco de la estrategia de la granja a la mesa de la Comisión Europea, se habla mucho de sostenibilidad. Es una estrategia que lo que busca es mejorar la sostenibilidad en general y, como no, pues también del sector ganadero, ¿no? Y en este sentido, pues hay una parte de la sostenibilidad medioambiental de la que se está hablando mucho, ¿no? Del papel que juega la ganadería con la contaminación, con los gases de efecto invernadero, con el cambio climático. Y yo sé que, Lucía, tú tienes muchos datos y sabes mucho del tema, así que si nos puedes iluminar un poquito más, que nos des los datos que tenéis actualmente en el sector sobre esto, sobre si realmente la ganadería contamina, si es el problema, si es parte de la solución o si es la solución completamente. ¿Qué datos manejáis y qué nos puedes decir al respecto del medio ambiente? Vale, pues qué buen tema. Ya hemos empezado así, fuerte, Sí. Este es uno de los temas más claves que hay ahora mismo a nivel incluso de legislación europea. Siempre el foco de la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y el papel de la ganadería, y yo como representante del vacuno un poco más todavía, pues ahora mismo tiene mucho peso. Y es verdad, no vamos a negar que la ganadería emite gases, eso es una cosa que es real y sería absurdo negarlo, porque todos, hay datos científicos que lo corroboran. Dicho esto, yo lo que quiero un poco es poner el contexto. Hay un dato que es como muy famoso, que es el 14,5% de las emisiones globales antropogénicas son debidas a la ganadería. Y se compara con el 14% asociado al transporte. Entonces yo quería ir un paso más. Entonces digo, vale, pero teniendo eso, vamos a ver qué se está comparando, porque igual son peras con manzanas. Entonces, el 14,5% en este caso concreto que he cogido, lo que evalúa es el ciclo de vida del producto, ¿vale? Entonces son las emisiones. Ahora me voy a poner un poquito técnica, pero muy básico. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para claro. contextualizar los datos que Entonces, lo que tenemos es
las emisiones directas del animal y todas las emisiones de la cadena, ¿vale? Todo lo que es el producto. Sin embargo, cuando se compara con ese 14% del transporte, esas son las emisiones directas, no se tiene en cuenta el resto. No se está comparando la evaluación del ciclo de vida de un producto de origen animal con el ciclo de vida de un producto relacionado con transporte. Entonces, no es una comparación justa, ¿vale? O sea, a lo que voy es un poco para, pues, soportando un poco la idea de lo que hablábamos antes del rigor de los datos, ¿no? De 14,5% es un dato que ha dado la FAO, o sea, que eso es así. Pero ¿con qué lo estamos comparando? A eso es un poco a lo que voy. Entonces, en este caso yo quería un poco poner ese contexto. Luego, hay que tener en cuenta también de dónde venimos. Las emisiones se han reducido muchísimo por unidad de alimento. Te iba a preguntar justo por eso, si la evolución ha ido, ¿cómo ha ido a lo largo de los años? Eso es un punto que yo creo que es muy importante. Las emisiones ahora mismo se han mantenido estables por unidad, o sea, se han reducido por unidad de alimento. Quiere decir, según los datos que yo he consultado, ahora mismo la población se ha duplicado prácticamente desde los años 60. Y la producción tiene que dar de comer a esa gente. Entonces, se ha visto que incrementando la producción para la alimentación de estas personas, las emisiones se han mantenido. Quiere decir que somos más eficientes. Y ese es uno de los puntos, yo creo, clave para entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Porque al final tenemos que ser conscientes de que hay que dar de comer a la gente. O sea, al final el punto básico de la ganadería, la razón de ser es dar de comer a la gente. La población hay que nutrirla. Entonces, la eficiencia de esa utilización de recursos es muy importante y es una de las claves que con las que nosotros tenemos que enfocar el tema. Luego, en cuanto a que puede ser parte del problema pero parte de la solución, la ganadería cuenta con una cantidad de beneficios medioambientales muy importante también. La ganadería es un factor muy importante a nivel de biodiversidad, es importante a nivel de fertilización de suelos. ¿Qué vamos a hacer si no podemos utilizar fertilizantes químicos? ¿Con qué vamos a fertilizar los suelos? Tampoco vamos a comer de trigo, ¿sabes? Entonces, y luego está un punto que yo creo que es crítico, que es la economía circular. Entonces, todos esos puntos que yo creo que no se tienen tanto en cuenta cuando se pone a la ganadería en el punto de mira, que es, las vacas contaminan, sí, pero echa un vistazo a todo lo demás. Es un balance entre cosas positivas, cosas negativas y cosas que se tienen que trabajar, por supuestísimo, claro. No, el dato que has dado de que la ganadería ha incrementado muchísimo la producción, ha sido más eficiente y se han mantenido eso es un buen mensaje. Luego veo que es un tema muy técnico, o sea que dependiendo también del tipo de gas, cómo influye o el ciclo de vida del propio gas y que la ganadería sea parte de la solución de esto, pues también es un mensaje muy positivo. Si queréis comentar alguno más, algún tema relacionado con las preguntas que voy haciendo, podéis intervenir también en cualquier momento. Me gustaría saltar está relacionado también en la contaminación, el medio ambiente de manera general, ¿vale? Con el medio... Sí, solo una cosita, sí, claro. También que quería decir para contextualizar también Europa, España y el resto del mundo, ¿no? A nivel de datos, la mitad de las emisiones a nivel global de ganadería están asociadas a los principales países productores, que son China, Brasil e India. Entonces, eso como reflexión lo dejo un poco, cuál es el papel de Europa en todo el globo. Eso solamente quería puntualizar. Muchas veces se le achaca incluso a la ganadería que sea responsable del cambio climático, ¿no? Eso yo he leído. Entonces, claro, todos estos datos que estás dando desmontan prácticamente ese mito, ese bulo, ¿no? que existe y que se da por ahí. Pasamos al medio rural. Jordi, me gustaría que nos explicaras un poco, desde tu punto de vista, cómo la ganadería influye en el medio rural. Ahora se habla mucho
de fijación de la población en el medio rural, de la España vaciada, eso Sí. se está hablando mucho, ¿no? Ese término se está utilizando mucho, también desde el ámbito político, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenéis o qué aportaciones consideras que son importantes que hace la ganadería en este ámbito? Me gustaría escucharte en este sentido. Muchas gracias, Pablo. Pues como hablamos de rigor de datos, hay que dar datos, ¿no? Y para contextualizarlos en un medio rural, lo primero que hay que saber es qué es el medio rural en España. Entonces, nosotros tenemos más de 8.000 municipios, de los cuales 6.600 son rurales. Y en estos 6.600 municipios vive alrededor, es el 17,6% de la población, pero la superficie que ocupan es el 84% de la superficie que hay en España. Y esto es muchísimo, porque dependemos como seres humanos de los alimentos que se producen en el medio rural. Es decir, aquí en medio de la Castellana no vamos a encontrar ni tomates, ni pollos, ni vacas, ni cerdos, porque además está muy bien regulado, como decía Lucía y decía Miguel Ángel, y está prohibido. Entonces, estas granjas se encuentran en el medio rural. Tenemos alrededor de 170.000 granjas y granjeros que las trabajan todos los días en el medio rural, y gracias a ellos pues tenemos un sector líder tanto en alimentación a nivel europeo como a nivel mundial. Somos unos excelentes productores de productos de calidad y de exportación, de que eso hablaremos en un momento más. Pero para aterrizarlo un poco más, el impacto que tiene la ganadería en el mundo rural lo dividiremos en el impacto económico, en el medioambiental y en el social. Lo primero, desde luego, es el económico, porque si no tenemos una producción sostenible económicamente, la gente se va. Es decir, si la gente no tiene con qué comer, la gente busca cómo alimentar a su familia, ¿no? Entonces, la aportación económica que tiene la ganadería es sin duda la base por la cual se sigue fijando población en el medio rural, y por lo cual seguimos teniendo los productos que tenemos y de tan buena calidad, ¿no? Entonces, la producción final ganadera, estamos hablando de que son alrededor de 25.500 millones de euros, según las últimas estadísticas del Ministerio de Agricultura, y esto además aporta al PIB, me parece que es alrededor de un 6% cuando incluyes toda la industria cárnica y las exportaciones, ¿no? Somos un sector muy potente y que impulsa la fijación, como decías, y la vertebración en el medio rural. Pero esta no es una actividad aislada, es decir, la ganadería no existe sola per se en el medio rural. La ganadería se nutre de los granos que nos aportan los agricultores, de los servicios que nos dan los veterinarios y la industria farmacéutica, además del transporte, ¿no? Porque necesitamos mover los animales tanto a las granjas como de las granjas a los puntos de sacrificio y transformación en carne, y luego de esos puntos al consumidor. Con lo cual hay una derrama económica y de trabajo brutal alrededor de la ganadería en el medio rural. Entonces, estos son medios de vida que en algún momento fueron tradicionales, que se han ido modernizando y que se han ido tecnificando, y con el avance de la genética y de la alimentación han ido evolucionando a ser mucho más eficientes en el mundo rural. Es decir, utilizamos cada día menos recursos naturales para producir el mismo kilo de carne, y esto va avanzando por una necesidad propia de la ganadería, del ganadero, de ser más eficiente, de gastar menos y producir más. Y además de esto, pues es lo que nos ayuda, como decía, a tener a la gente en los pueblos, ¿no? Que sigan manteniendo sus familias ahí, que los puedan llevar a la escuela, que puedan tener un centro médico y que la vida en el medio rural se siga dando. Y aquí nos pasamos a la parte social, ¿no? Esta derrama económica tiene un impacto cultural. En España nosotros tenemos un desarrollo alrededor de la ganadería, es decir, tenemos por un lado, que te puede gustar o lo puedes compartir o no, el toro de Lidia, ¿no? Que además crea identidad nacional. Pero también tienes el ternasco de Aragón, tienes el jabugo, tienes pues todos los productos ibéricos, en el caso de la avicultura tienes el groc catalá, tienes la pularda de los monegros, pues en fin, tienes una serie de productos que te van vinculando con tu medio, es decir, con tu pueblo, con tus orígenes. Por ejemplo, en Soria tenemos los torrenos, que a quien no le gustan esas barritas energéticas, que me lo diga, porque son una delicia. Aquí está, le ponemos una flor al sector porcino. Gracias, Ricardo. Para el próximo un torreno. Pero además de esto, el tener la ganadería que tenemos hoy
nos ayuda a controlar los paisajes y a generar biodiversidad. Hablamos de la ganadería extensiva también, que nos ayuda a controlar los incendios forestales, porque van pastando y van dejando pues, bastante bien limpia digamos, el medio ambiente. Y también aporta al desarrollo rural y al turismo rural. Ahora tenemos los fines de semana, y cuando tenemos algún puente, pues oye, ¿qué hacemos? Pues vamos a la playa o nos vamos a la montaña. Y cuando elegimos ir a la montaña, normalmente escogemos una casa rural y detonamos esta parte del turismo, pero también detonamos la parte gastronómica. Con lo cual, pues aportamos, ya son muchas aristas y que vamos ahí viendo que el impacto de la ganadería es muy amplio, ¿no? Y además interconecta con todo lo que hacemos hoy en día. Y por último, el impacto medioambiental, bueno, del cual ya hablaba un poco, pues nos deja que la ganadería es una actividad sostenible en todos los sentidos, ¿no? Es sostenible económicamente, nos está ayudando a fijar población, es sostenible medioambientalmente, pues ya lo decía Lucía, y además cada vez somos más eficientes en lo que hacemos, emitimos menos gases de efecto invernadero y a la vez ayudamos al medio ambiente porque nitrificamos, abonamos el suelo, lo limpiamos de posibles malezas que después puedan generar algún incendio y además socialmente pues le ayudamos a todas las familias que dependen de este sector. Pero no me gustaría quedarme ahí. Sí. También hay un impacto de lo que pasaría si no está la ganadería. Es decir, lo que Eso aporta es interesante, esto, y decir, esto es lo positivo. Sí, es verdad. ¿Cómo sería un mundo sin ganadería? Además, hemos visto que hay algún documental relacionado con este tema. Claro. Eso, ¿qué pasaría? ¿Qué Que impacto tendría en la sociedad? ya han hecho los del sector vacuno un documental que es un día sin vacas, ¿no? Y nos habla de todo lo que perdemos a nivel tanto ganadero, social y económico, como lo había mencionado. Entonces, esta disrupción económica lo que va a generar es que el abastecimiento que tenemos hoy en día, es decir, la seguridad alimentaria, la nutrición que tienen hoy nuestros hijos, la vamos a perder. Y entonces vamos a deslocalizar la producción y todo esto se va a ir fuera, o va a venir de fuera. Es decir, decía Lucía, los principales productores en el mundo, Brasil, China, India, en el caso de la agricultura también es Tailandia, nos va a venir toda la producción de fuera. No hemos aprendido nada del COVID entonces, de esta crisis sanitaria, donde no teníamos las mascarillas, no teníamos los kits, no teníamos medicamentos, no teníamos gas, después en la crisis energética. Entonces no podemos perder la soberanía alimentaria de Europa, y en particular de España, que además somos el país más rico del mundo y apoyamos al Ministerio en esto, que realmente lo somos. Entonces, tenemos más que perder sin ganadería que ganar. Porque comer, tenemos que comer. Porque tenemos que comer. Y cuando no lo tengamos aquí y nos cueste un ojo de la cara, lo traeremos de un sitio mucho más barato, donde no tienen un modelo de producción que no garantizan el bienestar animal, no se garantiza la sostenibilidad, no se garantiza la seguridad alimentaria y, digamos, en términos de inocuidad y calidad, con lo cual pues traeremos un producto de menor calidad a costa de nuestros granjeros. Es decir, les vamos a quitar el empleo en el medio rural y además vamos a traer productos de menor calidad. Con lo cual, pues... Bueno, me gusta que estáis coincidiendo en la eficiencia. A mí ese término me gusta, o sea, ser eficiente. En la vida no todo es perfecto, entiendo yo, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Y que el sector o siga siendo cada vez más eficiente, eso es un buen mensaje, ¿no? Que yo creo que habéis coincidido bastante. Con los datos tan impresionantes que has dado, entiendo también el valor que tiene nuestro sector en alimentar al mundo. Esto es uno de los objetivos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si es uno de los primeros, el hambre en el mundo, ¿no? Al final, entiendo por los datos que dices de exportaciones que el sector está alimentando con productos con unos altos estándares en cuanto a bienestar, impacto medioambiental, etcétera, a todo el mundo, ¿no? Con las exportaciones, tú, Miguel Ángel, ahí eso seguro que puedes hablar mucho de exportación de carne. Pero al hilo de lo que dices, yo claro. quería hacer una reflexión que es en el otro sentido, y es que, pero en la misma línea es, ahora, gracias a nuestra ganadería en España y en la Unión Europea, podemos pues estar orgullosos de que nosotros damos de comer.
nosotros somos proveedores de alimentos a otras regiones del mundo. En el caso de que la presión que estamos sufriendo a nivel de ganadería y vaya en la tendencia, desafortunadamente, que estamos viendo en los últimos años, que es un descenso paulatino de la ganadería, corremos el riesgo, como ha dicho Jordi, de convertirnos en importadores y tener que traer alimentos de otros países, con lo cual nos convertiríamos y cambiaríamos nuestro rol de proveer alimentos a competir contra otros países por ese alimento limitado. Es decir, a partir de ahora tendríamos que nosotros ir a competir contra otro país por comprar proteína de origen animal en Brasil. Es decir, nos convertiríamos, no quiero llamar la palabra, pero en robadores de comida de otros. Ya ha pasado algunas veces y lo hemos vivido cuando ha habido las crisis del maíz. Que precisamente una de las cosas que decían, oye, cuidado con el maíz, que también sirve para dar de comer a la gente, cuidado con estas cosas. Es decir, si nosotros no somos capaces de proveer de alimento, puede ser que nosotros seamos competidores con ellos y países que tengan menos recursos económicos, pues puedan tener un acceso a la alimentación mundial. Entonces, creo que en ese aspecto la solidaridad de la producción también hay que marcarla en todo el contexto mundial. Sí, el término que decía Jordi, soberanía alimentaria, creo que es un tema interesante y que podemos también hablar. Vamos a volver al tema de medioambiental, Ana, contigo, ¿vale? Desde la parte más de los purines. Y, o sea, me gustaría saber también, porque el sector de la alimentación animal también se escucha a veces en los medios, también es un sector muy técnico y que queremos que nos aportes datos al respecto de cómo influye la alimentación animal en la disminución de la contaminación de los purines y de la emisión de los nitratos a la atmósfera. Una pregunta muy concreta, pero yo creo que es importante también que hablemos de esto. Así que si nos puedes dar un poquito de luz al respecto. Pues yo voy a coincidir contigo porque me está gustando que hay una palabra que se repite, que es la de eficiencia. Pues si un sector es eficiente es la alimentación animal, porque nosotros somos una herramienta para la ganadería, para conseguir que toda la producción ganadera además de que contribuir a esa seguridad alimentaria, sea eficiente y sea competitiva, porque tenemos que ser competitivos. Eso es muy importante, porque cuando vamos al supermercado como consumidor vamos a buscar los productos cárnicos, los derivados de los ganaderos y queremos un precio interesante, y más ahora que están los precios como están. Pues la alimentación es una herramienta que ha progresado mucho y que se ha hecho muy eficiente. Y muy eficiente en todo esto que dices, también contribuyendo a mejorar la reducción o reduciendo las emisiones de pues tanto de nitrógeno, de fósforo, de amoníaco, que están un poco en el punto de mira, como bien decía Lucía. Es importante el rigor y hemos trabajado mucho con el Ministerio en una herramienta que han hecho, una herramienta informática que se llama Ecogan, en la cual se estiman y se predicen las emisiones de cada granja, como bien decía Miguel Ángel, de cada animal. Es decir, es que esto... O sea, que se sabe ya qué animal, cuánto emite cada animal. Cuánto emite cada animal a la atmósfera. Es decir, que si esto no es rigor, o sea, estamos en ello. Trabajando por las autoridades, ¿no? Exactamente. Es una herramienta diseñada por el Ministerio para perfilar y mejorar el inventario de emisiones, que es un inventario que compartimos con todos los Estados miembros, porque aquí no solo, como bien decía Miguel Ángel, tenemos y yo también he comentado, una normativa súper rigurosa, sino que nos controlan. Y las emisiones de España se ponen en contexto con toda Europa. Entonces tenemos que seguir siendo competitivos. La alimentación animal es un punto importante para reducir emisiones. Nosotros tenemos herramientas como son los aditivos, que nos ayudan a reducir, a mejorar la digestibilidad de la proteína para que no haya una pérdida de proteína, a reducir también el tema de los fosfatos. Es decir, tenemos herramientas y vamos investigando, porque la alimentación animal es un sistema un sector muy innovador, innovamos muchísimo. Y de hecho, cuando se ve todos los apartados de aditivos, los aditivos que se autorizan a nivel europeo, hay un apartado importante de esos aditivos que son para reducir y mejorar el bienestar. Con lo cual, es un sector que está funciona innovando y funciona de continuo. A este rigor de datos que decías, yo tengo que sumar cosas. Aparte de las herramientas oficiales que existen y que podéis cotillar ahí perfectamente en la página del Ministerio, Ecogan. Ecogan ya está súper activo en la producción porcina, porque es un sector que nosotros es puntero y con lo cual España tenía que empezar por esa producción, pero también ha seguido con la producción avícola y seguirá con otras
con otras cuestiones como la del vacuno, o sea, va a seguir avanzando. La alimentación animal no es lo principal foco para reducir las emisiones, porque hay, como bien ha dicho Lucía, otros parámetros que también hay que controlar. Pero respecto al rigor de los datos, nosotros como asociación, como los fabricantes de piensos, tenemos una publicación anual, se llama Mercados Estadísticas, que la podéis cotillar en nuestra página web, en la cual el objetivo es recabar datos de todas las fuentes oficiales y ponerlas en una misma publicación. Ahí tenemos datos de producción de cereales, pero también tenemos datos de producción de ganadería, datos de producción de alimentación animal, de aditivos, etc. Y es una herramienta superactiva que la vamos enriqueciendo año a año, y ya hemos puesto también un apartado de sostenibilidad, de emisiones, de control de emisiones. Es decir, que para datos y para rigor esta publicación, que ayuda a tenerlo en un único documento, toda esta información relacionada con nuestro sector, con la ganadería, con la agricultura, y desde fuentes oficiales, fuentes europeas, fuentes nacionales, con lo cual, importante, tenemos esos datos. Quien quiera los puede chequear, lo que pasa es que a veces es más aburrido y nos movemos mucho por las emociones. Para eso te traemos aquí, para que tú para lo expliques de todo lo que hay. de una manera más sencilla, seguro. Y me ha gustado lo que has dicho también o sea, el saber que la alimentación también es una vía para ganar eficiencia en cuanto al impacto medioambiental que se pueda producir. O sea, eso es muy interesante. Y me ha gustado el hecho de que hayas utilizado el término de innovación, o sea, que es un sector muy innovador, ¿no? Y que cada día están surgiendo nuevas herramientas, por lo que dices, totalmente, para que seamos todavía más eficientes, ¿no? Para lo que ha dicho Jordi, para ser sostenibles. Y lo que ha dicho Jordi es muy importante, la fabricación de piensos está muy cercana al medio rural, está al lado del ganadero. Es decir, perder el medio rural es perder una industria muy, muy potente. Y es lo que decimos, si nos preocupa la España despoblada, pues imaginémonos un día sin pollos, un día sin vacas, un día sin cerdos. O sea, esto ya sí que sería. Si no somos innovadores, Pablo, no nos mantenemos aquí. No, me estoy quedando con términos clave. Eficientes, innovadores, o sea, totalmente. Sí, bueno, de esto se trata, ¿no? Bueno, hay dos temas también, Miguel Ángel, que son el bienestar animal y la sanidad, que lo conoces muy bien como veterinario, que has estado también trabajando a pie de granja en este caso, o sea que lo conoces muy bien. Pero fíjate, me gustaría hacer referencia a unos datos que han salido publicados ayer. Que venía yo en el avión ayer y tal, y lo estaba ojeando con el Eurobarómetro de bienestar animal. Sabéis que la Comisión Europea hace unos Eurobarómetros de muchos temas, y uno de ellos es el bienestar animal, y ha sacado los últimos datos del Eurobarómetro. Y entonces, pues ayer, mirando el Eurobarómetro, saqué datos interesantes que me gustaría exponer para conocer tu opinión al respecto. Y la pregunta que formula la Comisión Europea es una encuesta oficial que hace la Comisión Europea a muchísimos ciudadanos de todos los países, y España es uno de ellos. Entonces, el informe se puede ver de manera global, luego también dividido por países. Entonces, si vas al país, en este caso España, dice: ¿piensa usted que el bienestar de los animales de granja debería estar mejor protegido de lo que está en la actualidad? Pues el 41% dice que sí, que en gran medida debería estar o mejor protegido, es el término que utilizan. Sin embargo, todo en la vida hay que contextualizarlo. O sea, hay que mirar luego qué otro tipo de preguntas o cuál es el perfil de las personas que responden, etc. Si nos vamos a otra pregunta, que yo creo que esta es una pregunta muy interesante que ha formulado la Comisión Europea, es ¿hasta qué punto tienes contacto con los animales de granja en tu día a día? Y el 5% de los que han respondido son los únicos que tienen de alguna manera contacto con los animales de granja. Es decir, el 95% no tienen ningún contacto con los animales de granja, o sea, cero. Entonces, yo entiendo que esta gente lo que opina es de lo que ve de los medios de comunicación, de las redes sociales y tal, porque no están viviendo en un pueblo, ni tienen un padre que sea ganadero, ni nada de esto. Y el 67% dice que le gustaría recibir información sobre ganadería. Yo creo que aquí esto es un mensaje positivo para nosotros. Es decir, oye, que los ciudadanos quieren más información. Para eso estamos aquí, ¿no? Y vuestra labor como periodistas, imprescindibles como comunicadores, para poder hacer llegar esta información a la sociedad. Bueno,
El Eurobarómetro estaba específicamente centrado en bienestar animal, como te digo. ¿Cómo interpretas tú esto, Miguel Ángel, y también desde el punto de vista sanitario? Pues mira, a ver, también yo tengo unos pequeños datos del Eurobarómetro que también yo creo que tenemos que hablar. Para nosotros, sobre todo ya casi, primero hablando desde el punto de vista del ganadero, lo que es el bienestar animal y la sanidad animal, lo definimos como nuestro día a día. Obviamente nuestro objetivo es producir alimentos para que alguien se lo coma, pero el día a día que vamos a hacer es a cuidar a los animales. O sea, es la cosa más simple en este caso, pero es ¿qué hacemos? Cuidamos de animales. Cuidar de animales es obviamente que no enfermen y que estén en las mejores condiciones posibles, protegidos de inclemencias meteorológicas, de depredadores y que tengan una alimentación sana, correcta y equilibrada. Es decir, es lo que nosotros hacemos. Aparte, da la casualidad de que en Europa, como somos, digamos, el Estado a nivel mundial con los mayores requisitos normativos, tenemos una diferencia positiva con el resto del mundo. Es que a nosotros, no solo desde un punto de vista, vamos a decirlo, endógeno, que nos sale a nosotros como ganaderos cuidar de los animales, sino que además tenemos unas normativas. En la Unión Europea tenemos 2 reglamentos y 5 directivas específicamente y solo exclusivamente para el bienestar animal, que posiblemente en los próximos años se puedan incluso cambiar y mejorar. Pero claro, nos encontramos con la opinión del ciudadano, como ha dicho Pablo, en el Eurobarómetro, al fin y al cabo se contrasta qué es lo que opina la gente y qué es lo que cree la gente que tenemos en el bienestar animal. Me voy también a los datos que he dicho, pero para mí hay 2 cosas a nivel, estos primeros que voy a decir son datos europeos, que es si el bienestar animal tiene que ser mejorado, que son los 2 escalones, no el de segura sí tiene que ser mejorado y el otro, te dicen que el 84% de los europeos dicen que el bienestar animal en granja tiene que ser mejorado. Y el 74% de los europeos dice que el bienestar animal de los animales de compañía tiene que ser mejorado, es decir, un poquito por debajo. Pero me voy precisamente al punto donde decía Pablo. ¿Quién te contesta? Pues precisamente dentro de esa encuesta el 49% son los que dicen que sí que están en contacto con animales de compañía. Y dicen que ese 49%, un 74% tiene que ser mejorado. Un 39% de los españoles no está en contacto con ninguna clase de los animales, ni de compañía, ni de granja, ni de nada, o sea, 0. Y solo un 5% realmente sabe lo que está pasando en el ganado. Con lo cual, ahí ya vamos a lo que hemos hablado al principio. Esa desconexión que tenemos entre el mundo rural dentro de las granjas y lo que es la sociedad es clara. Pero es que además voy a más aspectos que también yo creo que son para debate. Lo ha dicho Pablo, la información. La información entre que sí que quiero información y probablemente sí quiero información, tenemos un 66% que sí que quieren más información. Me parece curioso que en este Eurobarómetro los de sí seguro que quiero más información han bajado. Han bajado en 9 puntos. En la anterior era un 39% y ahora es un 30%. Esto ya es una reflexión, ya no lo sé si últimamente estamos ya viviendo en una época de tanta toxinformación que a veces la gente puede estar rechazando. Puede ser, porque lo normal es que en un Eurobarómetro cada vez la gente va posicionándose hacia aquellas cosas que más piden. Entonces, aquello que sí que quiero información y cuanto más mejor, pues sigue estando en el número 1 con un 30% del peso, pero haya bajado 9 puntos, me parece bastante significativo. Sobre todo porque esto lo vinculo, como ha dicho Pablo, con otra de las encuestas, que es cuando vas a comprar productos cárnicos, miras las etiquetas de que si son friendly, animal welfare friendly, si vas amigable con el bienestar animal, pues es que resulta que no, categóricamente no busco nada, un 23%. Solo algunas veces el 29%. Y los que sí seguro que van buscando productos amigables con el bienestar animal es un 18%. Con lo cual, normalmente ya tenemos la paradoja. Es decir, un 30% está pidiendo más información, pero luego no lo utiliza para ir a comprar. Ahí nuevamente chocamos con un problema que no sabemos dónde lo tenemos. Pero realmente para nosotros el principal escollo que nos encontramos desde el punto de vista de lo que he manifestado antes, que cuando nosotros queremos avanzar y queremos mejorar el bienestar animal, pues nos encontramos que todo tiene un precio y eso tiene un coste. Y eso hay que trasladar. También se ha preguntado, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por productos que tengan más bienestar animal? De ayer, veo los datos de España. No estoy dispuesto a pagar nada más, mayoritariamente el más importante, un 48%. Y diréis, bueno, pero a lo mejor esto ha bajado o ha subido, ¿qué ha pasado con el anterior de hace 6 años? Más 5 puntos. Es decir, obviamente la coyuntura económica y social que estamos viviendo en los últimos años ha pesado. Y gente que no quiere pagar más por más bienestar animal ha subido 5 puntos y era mayoritaria, con un 48%.
Que esté dispuesto a pagar un 5% más es la segunda, con un 30%, ¿vale? Y es en este caso han bajado un 7 puntos. Que esté dispuesto a pagar 7 puntos. Me parece curioso que la siguiente, que es que está dispuesta a pagar más de un 10%, que es un 13% de la población, sí que ha subido en 4 puntos. Es decir, sigue habiendo una población minoritaria, pero que sí que está dispuesta a pagar más. Y luego ya más de un 20% la pagaría un 2% de la gente, no habría ningún problema. Pero sí que mi reflexión va sobre ese punto de que pagar más de un 10% ha subido. Cuidado, ¿estamos consiguiendo el objetivo de la comida sea accesible para todos los bolsillos, o estamos haciendo una diferenciación de clases y depende de quién tenga el poder adquisitivo vas a poder pagar los productos de otros? Para nosotros eso es un debate muy complejo y complicado, porque precisamente nuestro objetivo es que todo el mundo pueda tener acceso a una alimentación correcta, apropiada y de calidad. Y cuidado como esto vaya desviándose a que solo unas clases van a poder pagar por alimentos y otras no. Y ojo, para mí es una de las reflexiones que hago de esta encuesta, que obviamente todos empleamos en coyuntura económica, la gente quiere pagar lo menos posible por los aspectos, pero cuando hay alguien que dice, oye, sí, hay una minoría de gente que sí que está dispuesta a pagar más, nos encontramos con esas disyuntivas bastante importantes. Bueno, lo que comentas es que la sostenibilidad se tiene que mirar desde las tres patas, ¿no? Social, económica y medioambiental. Y la económica yo creo que es lo que estás es muy importante, pero de todas formas, solo por terminar un punto de bienestar animal, porque yo creo que es bastante importante. Yo creo que el tema de la información del bienestar animal, desde el punto de vista de todos los sectores, lo hemos visto como una cosa clara. ¿Por qué? Porque dentro de los aspectos que nos conectan con la sociedad, cómo tratamos los animales, sabemos que son uno de los vínculos más importantes. Por eso, proactivamente, desde los sectores, a través de las interprofesionales, se están haciendo sellos específicos de certificación voluntaria de buenas prácticas en bienestar animal. Que viene un agente tercero, que es una certificadora, que te inspecciona y te evalúa el bienestar animal de tus animales con criterios objetivos técnicos refrendados por la ciencia, y si los cumples, puedes tener el etiquetado. Y nosotros tenemos ahí el sello de Plus, de más, que está liderado por los interprofesionales y que precisamente es uno de los ejercicios más potentes que hemos hecho como sector, de llevar lo que nosotros estamos haciendo en la granja, filtrarlo por unos profesionales que pueden venir y ver lo que hay en la granja, para poderlo poner en el producto de venta y decir a la gente, este producto está trabajado bajo unos requisitos de altos estándares de bienestar animal. Es interesante lo que comentas también en relación a cómo se controla el bienestar animal, qué estándares tenemos. Me gustaría que luego incidieras un poquito más en esta parte, ¿vale? Cómo estamos en el ámbito sanitario y bienestar animal en Europa a día de hoy, también porque obviamente hay mucho debate también por las políticas que se están debatiendo a nivel europeo. Sí, Ricardo, quieres intervenir, ¿verdad? Es que al hilo de lo que decía Miguel Ángel, me gustaría trasladaros una reflexión, una pregunta, reflexión, y es, quizás pensáis vosotros que a partir de datos que pueden no ser del todo fidedignos, pues el tema del bienestar que estamos hablando y otras cuestiones que conocéis y que afectan a la producción ganadera, a partir de esos datos que no tienen por qué ser reales o no tienen por qué ser los adecuados, se elabora desde Bruselas una regulación y esa regulación incide al final en el precio que hay hablando de los productos. ¿No pensáis que esa base de ir desde los datos que no son los correctos o apropiados puede perjudicar está perjudicando ya a los consumidores que tienen que adquirir los productos a un precio mayor? E incluso quien no se da cuenta en este sentido también es el Ministerio de, no sé quién lleva el tema del IPC, si Hacienda o Economía, pero afecta también a la economía del país. Y en este caso a las economías europeas, que son todas o están en una situación inflacionaria. ¿No pensáis que eso se podría o se tendría que abordar con más fuerza para tratar de no expresionar la palabra, pero sí de orientar a los políticos y a las instituciones comunitarias en que cuidado que las decisiones que se están tomando en base a los datos, que probablemente en algunos casos no sean correctas o no sean los apropiados, está creando o está influyendo en la vida de los ciudadanos europeos?
lo comparto totalmente, y yo creo que esto también es una reflexión que podemos hacer con lo que está pasando precisamente con el tema que me ha preguntado Pablo de bienestar animal. Bienestar animal se lleva trabajando prácticamente 1 año y medio en las nuevas propuestas. Creemos que al final de este año vamos a tener la de transporte, pero la de granja se lo están pensando. Está claro que tenemos los dictámenes científicos y tenemos la información, pero cuando realmente los ganaderos informas a la comisión de que esta es la consecuencia de lo que tú vas a hacer, pues ahí es cuando se dan de bruces con la realidad. Es decir, yo no te voy a cuestionar cualquier normativa que tú quieras poner, no tengo por qué cuestionarla, eres la Comisión Europea, eres el Parlamento, eres el Consejo, pero tú si haces esto, a nivel de campo pasa esto. Concretamente para vosotros, me estoy refiriendo principalmente al informe que hemos hecho en el Copa Colleja, en donde simplemente la eliminación de las jaulas en porcino y en avicultura supondría una reducción de la producción a nivel de Europa entre un 20 y un 25%, simplemente por cambiar eso. Es decir, de pasar de ser exportadores a totalmente deficitarios. Y en el contexto que nos quedaría la producción europea, que es obviamente totalmente desconectada de la mundial, estaríamos con unos costes de producción exacerbados, con lo cual seríamos, y perdón por la palabra, carne de cañón, de que seamos nicho de importación de productos, puesto que los precios europeos subirían mucho. Ahí, cuando ya vas a la Comisión Europea con datos, que es a lo que vamos, es decir, con realidades, con hechos, es cuando te empiezan a escuchar, porque si no llevas razón, quizá los movimientos sociales o incluso pues más desde el punto de vista de potenciar esos mitos, hace que los políticos se muevan más por esos aspectos de falsos mitos o creencias que supone que la sociedad le está demandando. Pero cuando ya les dices que se tienen que poner en la labor de legislación y saber qué es lo que tienen que hacer, si es mantener la ganadería europea o destrozarla, pues es cuando dicen, oye, cuidado, que lo que estoy haciendo es destrozarla. Y ahí ha parado un poco. Pero esto ha sido un pequeño ejemplo, pero la mayoría de las veces se nos escucha poco. Tenemos otras personas dentro del ámbito europeo que tienen más peso en voz, no en presencia, que nosotros. Sí, yo por complementar un poco la idea que está manifestando Miguel Ángel y al hilo de la normativa de bienestar animal que nos viene, hay un paquete de 4 modificaciones, pero la que nos va a venir ahora a finales de diciembre es la de transporte, ¿no? En este momento lo que se nos ha informado por parte de la entidad científica, que es la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, es que a partir de 25 grados no sería posible el transporte de animales durante el día. ¿Por qué 25 grados? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué a partir de 25,5 no se podrían transportar animales? ¿Qué evidencia técnica científica hay de que un animal no pueda estar en un transporte a 25,5 grados centígrados o 26 o 28? Esto por un lado. Y luego por otro, estas temperaturas en el sur de Europa las tenemos desde mayo hasta la semana pasada en octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que aunado a lo que comenta Miguel Ángel de la reducción en la producción, no vamos a poder transportar animales ni a las granjas ni de las granjas a las salas de transformación. Es decir, no vamos a tener carne en Europa o en el sur de Europa al menos 6 meses al año. A mí me parece que es una postura intransigente, infundada, carente de rigor, porque además datos del sector es que en el transporte durante todo el año las bajas que tenemos son del 0,03%. Y esos son datos duros de miles de transportes y de miles de aves que se hacen cada año en España. Con lo cual, esta estadística que tenemos, sabemos que la temperatura no tiene una repercusión directa, al menos en España, con el transporte que tenemos, sobre los animales. Cuando hay unas temperaturas extremas se transporta durante la noche. Y además van con agua y van con ventilación. Es decir, tenemos ya adaptados el transporte en Europa y particularmente en España a las condiciones que tenemos hoy en día. Si además de esto, que podríamos hablar después del resto del paquete de granja y de sacrificio, se modifican estas cuestiones en transporte ahora en diciembre porque hay presión por parte de de ONGs particularmente, sobre que salga esta legislación en transporte de bienestar animal, vamos a perder mucho como sector ganadero, no solo en Europa, pero también en España.
Nos preguntan algunas cuestiones por vía telemática y una concretamente sobre el consumo de carne, ¿vale? Pues yo lo voy a formular a todos y vosotros ya contestáis. La pregunta es que ya que estamos hablando de prescriptores, pediatras, médicos y del rigor de los datos normativos, ¿podríais decirnos qué establece las recomendaciones dietéticas para España en cuanto a consumo de carne por persona semana? Creo que son de la ESAN una entidad de confianza. ¿Queréis comentar algo al respecto, Miguel Ángel? Para nosotros, quizá lo mejor precisamente es todos los aspectos sobre la prescripción y el consumo, son los aspectos claves que se están trabajando y abordando para precisamente dar mayor rigor a la información que nosotros tenemos. Además, desde el punto de vista nutricional, yo te iba a decir yo casi, desde el punto de vista de alimentación tenemos la ventaja y solidez absoluta de que el ser humano lleva comiendo carne 12.000 años. Es decir, creo que pocas cosas se puede garantizar tanto la necesidad. A nivel de las interprofesionales, sobre todo, porque es un aspecto más de calidad de producto, se está trabajando con especialistas, precisamente endocrinos, para saber exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son los requisitos. Lo bueno que tenemos es que cuando siempre hablamos con cualquier endocrino y nutricionista, que tenga conocimiento e información en el tema específico de la alimentación, siempre lo tiene clarísimo. Es decir, la alimentación omnívora y variada es la clave para tener una buena salud. Nosotros aquí a nivel de España, efectivamente, la ESAN, la Agencia de la Seguridad Alimentaria, es la que te va marcando unas líneas de lo que tendrían que ser. Obviamente, los últimos informes que han salido, nosotros no estamos totalmente de acuerdo con ellos. Creo que se han sesgado y no se han contemplado precisamente la veracidad de los datos que han tenido y que tienen bastantes endocrinos y nutricionistas sobre la cantidad de comida o de proteína que podríamos tener. En España, digamos que sobre todo, y eso sí que son datos más específicos, cuando estuvimos con el famoso fake de que la carne roja produce carne, ahora lo podemos decir, que era un fake absoluto y que se ha demostrado, donde allí ya comparamos los datos de consumo recomendados con los datos españoles, y nosotros en España estábamos por debajo de un 60% de los consumos recomendados, es decir, ni siquiera llegamos nosotros a los consumos recomendados de proteína de origen animal de alta calidad. Es decir, que sabemos que tenemos una muy buena sensación y tenemos que intentar que ese conocimiento técnico se pueda implementar en recomendaciones, en este caso pues de autoridades competentes como puede ser la ESAN, y que efectivamente la proteína de alta calidad esté en un sitio importante de nuestra dieta, variada para que sea saludable. Nosotros jamás vamos a decir que solo exclusivamente se coma carne. Creemos que tiene que estar basado precisamente en una dieta variada, en donde una de las formas es la carne. Y además, otro de los aspectos que siempre consideramos es que precisamente las carnes son de los alimentos menos procesados que tenemos. Quizá los más procesados podrían ser los del porcino, pero si un alimento procesado se llama el jamón serrano, pues madre mía, autoconocimiento tenemos en España de las calidades positivas del jamón serrano, pero todo lo demás, en esa dieta y en esa forma de trabajar, precisamente los alimentos más naturales son las carnes. Bueno, cuando estudiábamos nosotros y tal, con la famosa dieta mediterránea y la pirámide, ¿no? Al final lo que tú dices, que la alimentación se basa en complementar todos los tipos de alimentos y comer de una manera variada, ¿no? Entonces, bueno, es interesante lo que dices también de contar con las opiniones de los profesionales, en este caso de los médicos. Seguro que habrá ocasión también, en el marco de esta iniciativa, ya hemos conocido también las opiniones de algunos médicos, concretamente en Zaragoza, que organizamos una jornada. Vino no sé si era la presidenta de los médicos irlandeses, era una médico irlandesa que está muy involucrada en todo este tema relacionado con la alimentación, y sí que hizo referencia al estudio que tú comentas de la vinculación de la carne con respecto al cáncer, ¿no? Y cómo ellos mismos comentaron, habían escrito a Lancet para que se revisara este informe que hizo, y que al final, al parecer, sí que se ha revisado el informe y han reconocido que existían determinadas discrepancias y errores en el informe en relación con este tema, ¿no? Ahí sí que se comentó en esta jornada de Zaragoza. No sé si queréis decir algo más al respecto. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Queréis aportar algo más? Yo, solo por aportar, también habría que ver el caso contrario,
que ocurre en dieta cuando no se come absolutamente nada de carne, ¿no? Cuando hay una deficiencia. Yo soy consciente de que hay determinadas dietas que siguen este tipo de veganas o que no toman carne y tienes que complementar de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que al final y esto pasa pues sobre todo, por ejemplo, cuando vemos a nivel global los países que están en vías de desarrollo. Cuando un país crece en capacidad o en mejora la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que hace fundamentalmente cambia la alimentación. Entonces puedes permitirte productos que pues a lo mejor son más caros, pues es por ejemplo eso, el vacuno, por ejemplo. Entonces, en realidad estamos dándole como la vuelta a la tuerca, ¿no? Porque antiguamente era como, bueno, pues cuando comes carne, pues es un signo de que es posible, de que va bien la cosa, y ahora mismo es como absolutamente algo terrible y punible, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco complementando lo que habéis dicho, pues yo quería poner un poco qué pasaría en el otro lado de la balanza, que también igual es interesante ponerlo, que pues no lo sé, quizá es un punto a tener en cuenta. Pues muchísimas gracias, Lucía. Hay otra pregunta muy concreta en relación a los gases de efecto invernadero y nos pregunta si podemos hablar más concretamente de los efectos del metano en relación con la ganadería. No sé si queréis apuntar algo más al respecto. Ese es para mí. Esa es para ti, ¿no? Sí. Ese es, claramente, el metano. Estaba mirando Lucía. Claro. Aquí Lucía tenemos que nos va a dar luz de aquí, claro, un poquito de luz con respecto a este tema. Pues a ver, el metano es el caballo de batalla de los rumiantes, ¿vale? Entonces, y ahora ya, bueno, pues hablando del sector. Sí. Los rumiantes tienen la capacidad, o sea, es como donde tienen su punto de valor, tienen su pecado, por decirlo así, ¿no? El punto de valor más principal que yo veo en los rumiantes es que son capaces de utilizar unos recursos que no podría utilizar un monogástrico y generar energía y crecer y valerse de esos recursos. Eso lo hace mediante la rumia. Esa rumia es la que produce el metano. Entonces, por eso digo que donde está el punto más importante del vacuno, bueno, del vacuno no, de los rumiantes en general, pero el vacuno por alusiones, tú, claro. por alusiones, es un poco eso. Entonces, ¿qué pasa con el metano? El metano es un gas de efecto invernadero, es un gas que calienta la atmósfera y tiene un poder de calentamiento que, si no recuerdo mal, es 28 veces el del CO2. Eso es una cosa que es así. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Otra cosa que es ciencia es que el metano tiene un ciclo biogénico. ¿Qué quiere decir? Que a los 12 años el metano se disgrega y vuelve a ser CO2 y otro tipo de moléculas, agua, y vuelve al ciclo. ¿Qué quiere decir? Que es un ciclo que es muy rápido comparado, por ejemplo, con el CO2. Entonces, es fácil, entre comillas, jugar con el metano para modificar el calentamiento, digamos. O sea, tiene un poder de acción que, moviendo unas pocas variables, digamos, podría mejorar en teoría, ¿no? Y eso es, de hecho, eso es en lo que se está trabajando. Ha dicho antes Ana que el tema de la alimentación es importante en este caso. Entonces, desde el vacuno, por ejemplo, se ajusta muchísimo el tema de la fibra, se ajusta muchísimo todos los temas de proteína. Entonces, es una de las líneas de trabajo principales del sector nuestro, porque somos conscientes de que es, como decía, el caballo de batalla y nuestro principal problema, ¿no? Yo creo que es el principal aporte, digamos, al cambio climático del vacuno. Pero, por otro lado, también es parte de la solución. ¿Por qué? Porque hablábamos antes de la fertilización, comentaba yo. Todo este tema permite, un buen uso del estiércol permite un secuestro de carbono. Y entonces eso es una de las soluciones que se están planteando, de hecho, como una medida de mitigación del cambio climático.
No sé si he respondido a la pregunta. Perfectamente. Además es un tema que es muy interesante y lo digo también porque yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Y yo he escuchado, y lo hemos invitado también a un experto en el tema, que es un ecólogo que se llama Pablo Manzano, y lo hemos invitado a alguna jornada, y en esta jornada que digo de Zaragoza, incluso hay algunos vídeos de él y algunos textos que ha elaborado para el European Livestock Voice y que nosotros hemos traducido en relación al ciclo de metano, y de manera muy resumida viene a decir también que, claro, el efecto invernadero es necesario para la vida en la Tierra y el metano contribuye a esto, y entonces compara las emisiones de metano de los grandes herbívoros que había en las praderas en el mundo y cómo al desaparecer esas especies los rumiantes están desarrollando esa labor que es necesaria para el mantenimiento de los ecosistemas. Yo ya aquí no soy experto en este tema, entonces yo lo que digo es que la información está ahí y hay información muy interesante, por eso también os queríamos presentar esta iniciativa para que se pueda acceder a esta información y se pueda escuchar a los máximos expertos, y en este caso tenemos la fortuna que en España tenemos un experto máximo en este tema en materia ecológica y donde habla largo y tendido del metano, que también ahí, aparte de lo que tú has dicho, que yo creo que ha sido muy clarificador, también se puede profundizar en el tema. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto todas las preguntas que hay. ¿Os animáis los que estáis aquí? ¿Tenéis alguna reflexión, algún comentario que hacer? ¿Sí? ¿Tú te animas tú? Fenomenal. Voy a dar las gracias a Lucía por estar con todo el rato del micrófono. Eso es importante. Yo hemos seguido las instrucciones. Y quería preguntar, bueno, habéis hablado un poco de la normativa sobre bienestar animal, como uno de los... Bueno, sobre todo, una de las cosas que me llamaba la atención hasta que ha intervenido Ricardo era que no había muchas quejas o referencias a la información o a la acción de las administraciones a través de esos datos de información, digamos, errónea. Hasta intervenido Ricardo, que os ha preguntado un poco por eso, siempre habéis hablado sobre la información que tiene la población y los consumidores, digamos, equivocada sobre vuestra actividad. Entonces, Ricardo ha introducido esa parte ya de la administración. Entonces, a mí me gustaría también preguntaros por cómo afecta o cuáles son, digamos, las normativas o las acciones de las administraciones a las que creéis que vosotros adaptaros, las que suponen un mayor reto para vuestro sector. Habéis hablado de la normativa de bienestar animal, no sé si hay otras, digamos, que sean un desafío para aplicar. Y luego, por otro lado, quizá más allá de eso, también un poco, igual por la condición de periodista, me gustaría saber un poco, más allá de estas normativas y tal, cómo están vuestras respectivas actividades ahora mismo, pues en cuanto a subida de costes, producciones, no sé, que una radiografía un poco, que sea, digamos, esquemáticamente cómo están vuestras actividades ahora mismo. Fenomenal. Pero si me he desviado un poco del tema principal. Bueno, aquí estamos para intentar resolver las dudas. ¿Quién se anima? Bueno, Miguel sí, Ángel. empiezo yo, porque además es que voy a hablar luego de una cosa que le voy a pasar la palabra. Así que fácil. A mí por las temas, sobre todo de esta animal ahora mismo, aparte de lo que han dicho, que a finales de este año tendremos el borrador del transporte, con lo que puede incidir sobre todo a los países ultraperiféricos, que es España, que obviamente nos desconecta más todavía del comercio del centro de Europa. Pero sobre todo lo que más nos puede incidir es efectivamente los cambios normativos de bienestar a nivel de granja. Los cambios normativos de bienestar a nivel de granja suelen y van a ir encaminados a cambios estructurales. Y los cambios estructurales quiere decir que lo que tenemos que hacer es modificar las granjas. Cuando lo pensamos desde una granja en planos y proyectos no tiene ningún problema, porque ya te aventuras a lo que tienes que cumplir y lo haces. Pero ahora realmente tener que rehacer una granja entera por dentro supone, pues primero un problema, que es que tienes que parar la producción, o sea, reformar la granja y luego cambiarlo todo. Es como si a nosotros en nuestra casa llega una normativa y nos dicen donde tienes el baño pon la cocina, donde tienes la cocina pon un dormitorio, donde tienes un dormitorio tienes que hacer un trastero y lo tienes que hacer en 2 años. Y vete a vivir donde quieras, porque lo tienes que hacer. Entonces eso impacta directamente de lleno sobre nuestra producción. Entonces creemos que es uno de los aspectos que más nos va a aclarar.
Otro de los aspectos que se ha aprobado hace poco, y por eso voy a mirar a Ana, es la política de deforestación europea, que incidimos a nivel mundial sobre una deforestación mundial, pero lo único que implementa la Unión Europea, con lo cual las reflexiones te las voy a dejar a ti sobre el tema de deforestación y luego si queréis pues damos un pequeño repaso a la otra pregunta que has hecho de cómo están nuestros sectores. Ana, te paso la palabra. Yo me lo he apuntado, ya te veía venir. Sí, la verdad es que el desafío principal de la parte de alimentación animal y de los sectores ganaderos es el tema de la deforestación. Un reglamento que se ha publicado hace relativamente poco y que ha tenido un desarrollo rapidísimo. Esto salió en el 2021, la primera notificación de este reglamento, y se ha publicado súper rápido, o sea, una labor bastante rápida en un reglamento muy complejo, el cual obliga a que 6 productos en concreto tengan que cumplir con todas las medidas relacionadas para asegurar que proceden de zonas no deforestadas. Y eso es principalmente, el foco está puesto en una diligencia de vida. La diligencia de vida abarca desde el punto exacto donde se cultiva el producto, en este caso también está afectado los productos de vacuno, hasta que llega a España, y esa información hay que ir transmitiéndola a los operadores de la cadena. Pero es más, la Comisión Europea tiene que determinar si los países están en un riesgo alto, medio o bajo de deforestación. Y no solo afecta a los países de origen, sino que también afecta a Europa. Es decir, tenemos que cumplir lo mismo. Son cadenas tan diferentes de valor como productos como el cacao, que sobre todo una producción es en África y que tienen unas cuestiones bastante complicadas a la hora de la cadena de valor. El café, está también afectada a la palma, la soja, que a nosotros nos afecta muchísimo en la alimentación animal, la carne de vacuno, el caucho y bueno, la madera, que es el origen de la normativa, que se inició con la prueba de la madera y ahora se ha extendido a estos productos. Pero si bien los ecosistemas que hay que proteger de deforestación, porque primero hay que definir qué es deforestación y qué sistemas abarca, son los sistemas boscosos, pero si bien la Comisión ya ha dicho que en breve va a ampliar tanto los productos a los que les afecta como los ecosistemas los cuales están afectados, con lo cual nos vamos a ver en una posición en la que tenemos que establecer bastantes consensos con los países de origen, y además choca la normativa europea con la normativa que existe en los países de origen de estos productos, porque hay determinados países cuya deforestación se denomina de unas maneras y se estima en un periodo de tiempo determinado, y la normativa europea impone otro tiempo, con lo cual ya vemos ahí las dificultades que se nos avecinan. Y todo esto hay que mantener esa diligencia de vida, esa información del punto concreto de la explotación, de saber quién ha sido el que ha llevado a cabo el cultivo, que no se mezcla con producto que no está cultivado, o sea, procede de zonas deforestadas, ¿vale? Que no hay ningún tipo de contaminación por el estilo, y que además esto va a llegar a Europa, se va a desembarcar y va a continuar toda esa trazabilidad. Es decir, que si a poco conocedores que sepamos de ciertas cadenas de valor, es una información muy compleja de cumplir, que ya determinados países han dicho que por secreto nacional no van a decir de dónde exactamente están las parcelas donde se cultivan. Y aquí, bueno, pues se ha hecho público, y es Estados Unidos uno de los países que ha dicho que evidentemente no van a decir dónde están sus parcelas, porque bueno, hay un secreto ahí de seguridad de Estado. Es una normativa que la Unión Europea quiere abanderar, porque es verdad que vamos a luchar contra la deforestación, pero volvemos un poco a lo que hemos hablado hoy. La iniciativa, evidentemente todos estamos a favor, es decir, todos queremos contribuir a que se pare la deforestación, pero Europa es un comprador muy pequeño respecto a otros que juegan en una liga muchísimo mayor y que han dicho que ellos no tienen ningún problema de comprar productos de diferentes orígenes y que no se plantean todavía ni siquiera el tema de deforestación. Entonces estamos haciendo una cuestión bastante complicada, nos estamos complicando muchísimo la situación, y para que veáis, con las cadenas de valor de los productos que he dicho está implicado todo el planeta, o sea, todos los países prácticamente, porque hay muchos países
que cultivan casi todos estos productos. Y además es más, si en un producto, por ejemplo en el cacao, el país es de bajo riesgo de deforestación, porque donde se cultiva el cacao ya no hay problema, pero es de alto riesgo de deforestación, y me lo invento, en La Palma, ese país queda como alto riesgo de deforestación. Entonces, las implicaciones que tiene que cumplir, los requisitos son todavía mayores. Esto genera problemas de diplomacia, porque uno de los requisitos para saber si es de alto o bajo riesgo o medio es también, digamos, la credibilidad, voy a decirlo así, palabras más bonitas, la credibilidad que otorga ese país en cuanto a que los papeles que certifican eso son correctos. Una labor de diplomacia importante y que ya ha tenido bastantes quejas en la Organización Mundial de Comercio porque genera una barrera relevante. A ver cómo esto se desenvuelve. Pues muchas gracias, Ana, por toda esta información. Una normativa tan compleja desde el punto de vista global. Como tú dices, también es importante este enfoque en el que vivimos, en un mundo globalizado, y que obviamente hay que contemplar esto en todas estas normativas. Hemos hablado antes de bienestar animal, pero no me gustaría acabar la jornada sin tocar el tema de la sanidad. Ha hecho una segunda pregunta sobre cómo está. Pero respondemos a la segunda pregunta. Quiero que nos lo apuntado y ha dicho las cosas cómo estamos. O sea que luego si lo damos una vuelta rápida y lo comentamos. Sí. Simplemente yo, como represento al sector porcino, pues cada uno va a hablar de nosotros. Nuestra situación actualmente viene derivada de las situaciones que hemos tenido en los años precedentes, que han tenido unos altísimos costes en las materias primas y costes de producción que han estrangulado la ganadería, y ahora el resultado es que tenemos una reducción muy potente de producción. Este año llevamos un ritmo, a lo que vamos de fecha, de una reducción de un 9% respecto al año anterior, y con unos atisbos difíciles de poder retomar. ¿Por qué? Porque precisamente por todos estos aspectos que estamos comentando, digamos que el negativismo se está posicionando fuertemente en los ganaderos, y pese a que este año, y hay que ser coherente con ello, hay un año de precios buenos para el ganadero, no estamos viendo que esté reinvirtiendo como ha hecho otros años en su propia granja para retomar y restablecer otra vez la producción. Y el significado y la respuesta viene precisamente por todos estos miedos que está viendo y que está teniendo sobre en qué futuro decae la ganadería por las presiones que tiene, hace que sea reticente a reinvertir nuevamente, con lo cual realmente desde nuestro sector, como sector porcino, estamos en uno de altos costes de producción derivado de la coyuntura económica que tenemos, con un consumo que por suerte sí que se está nuevamente recuperando, pero resulta que estamos perdiendo las exportaciones porque no somos competitivos, somos mucho más caros que otros países, y recobrar la producción nos está costando y nos va a costar mucho porque no hay una sensación muy optimista dentro del sector por las presiones que estamos teniendo. Un resumen de 4 líneas de mi sector. Pues yo tengo aquí algunos datos. Yo sobre el sector vacuno, no es exactamente lo mismo, pero sí que estamos teniendo también, bueno, pues sobre todo desde, pongamos, el COVID es como el origen de los tiempos, ¿no? Entonces, después del COVID, tenemos que tener en cuenta lo que vino la guerra de Ucrania, lo cual a nivel, particularmente del vacuno, a nivel de importaciones de paja, de forrajes, fue bastante dramático, entonces subieron mucho los precios, entonces, el sector está muy preocupado con todo el tema de costes. Al final la alimentación es un 60% prácticamente de los costes de la granja. Entonces ese tipo de problemas a nosotros nos afecta muy especialmente. Otra cosa, para tener una idea de lo que está pasando en el sector ahora mismo, el consumo ha bajado, el consumo interno, el consumo en España. Sin embargo, la producción ha subido un 3,5% desde 2020, porque somos un país, como decía antes Miguel Ángel, eminentemente exportador. En este sentido, también tenemos los problemas asociados a todo lo que estaban comentando mis compañeros sobre la nueva legislación, los problemas que va a haber con el transporte, bienestar animal, etc. Y luego, solamente por decir, no sé si estáis al tanto de que la enfermedad hemorrágica epizootica, ¿no? Entonces, esto ha sido ahora una enfermedad que, para el que no lo sepa, pues la transmite un vector
y nos ha llegado porque estamos en calentamiento global y tenía que llegar en algún momento, ¿no? Y entonces, sin entrar en detalles, ha tenido un impacto bastante variable dependiendo de las zonas, pero sí que con cierta fuerza. Entonces, bueno, pues tenemos varios problemillas ahí pendientes. Era un poco, por poner una idea general, sería un poco... ¿Queréis comentar vosotros alguna cosita también? Sí, yo ahora. ¿Sí? Sí. Fenomenal. Bueno, no, un poco, Carlos, retomando la pregunta previa de cuando se generan este tipo de normativas, cómo le llega la información al Ministerio y cómo se formulan todas estas gestiones a nivel europeo, te voy a poner un ejemplo. Hay una iniciativa que se llamaba End the Cage Age, ¿verdad? Y para que esa iniciativa se formara tuvieron que firmar 1 millón de ciudadanos europeos esta iniciativa. 1 millón de firmas representa el 0,002% de las personas que vivimos en Europa. Con lo cual, con este mínimo porcentaje se ha iniciado una normativa que afecta a una gran mayoría con una realmente minoría. Entonces, hablamos de una política económica que se dicta a partir de una minoría que, como hemos visto, no está vinculada con el sector ganadero ni con el cuidado de los animales, y así es como se empieza una iniciativa de este tipo. Y tú preguntabas, ¿qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que le mueve al sector? Pues nos falta esta vinculación y esta activación por parte del sector rural. ¿Y por qué pasa esto? Porque es una población envejecida, que no consulta el BOE, que no consulta las iniciativas de la Comisión Europea, que cuando le piden que opine es una retahíla y un trámite burocrático súper engorroso, que nosotros lo tenemos que hacer por responsabilidad y lo hacemos, pero que para el granjero de a pie es un problema hacer esto, ¿no? Realmente jóvenes, y cuando digo jóvenes es de 40 o 45 años o menos lo que consideran jóvenes en la Comisión Europea de trabajadores en el sector rural, representa el 28%. Con lo cual, con un 28% de jóvenes en el sector rural de España, no se puede hacer o alzar la voz lo que nos gustaría para que en la Comisión se den cuenta que este tipo de iniciativas pues no tienen ni pies ni cabeza. A partir de ahí, estas iniciativas toman forma y dan el curso legal en la Comisión Europea, y ahora nos toca a nosotros responder como país y alzar la voz como país productor que somos de cuál es nuestra realidad, ¿no? Y entonces hablamos ahí del transporte, pero también hablamos de las condiciones en granja, lo que nos van a modificar. En el caso de las aves, la modificación de la genética, que llevamos más de 50 años trabajando para ser más eficientes, para utilizar mejor los piensos, para ser más rápidos y entregar el producto al consumidor en el menor tiempo posible. Ahora quieren poner el 50% más de tiempo para tener un producto que el consumidor hoy no le interesa. O sea, no, ese producto ya está en el mercado y no lo consumen. Entonces lo que quieren hacer es, por ley, dar café para todos y decir, ahora a partir de este momento todo el mundo va a tener un pollo de crecimiento lento de más de 56 días. Eso representa 50% más de consumo de pienso, más emisiones, más costo en salarios, más costo en energía, más costo en calefacción, en fin, más costo en diésel, más costo en transporte, todo es 50% más. Sin tomar en cuenta que, como decía Miguel Ángel, hay que construir más granjas, porque si te quitan también la densidad o te la reducen como la están planteando en un 75%, pues todos los costes se incrementan. Y para construir una granja hacen falta 2 años, $500.000 euros, y lo más importante y más difícil de conseguir son las autorizaciones por parte del gobierno local, ¿no? Las autorizaciones medioambientales, de ingeniería civil, en fin. Es un problema realmente grave a lo que nos enfrentamos si esta normativa de bienestar animal entra en lugar como se está planteando por parte de la EFSA. Entendemos que se modificará, pero aún modificándose y dejando el 25% de lo que tiene en la normativa, va a haber unas afectaciones bastante graves económicamente hablando para el consumidor, y se convertirá, como decíamos, en un producto de lujo, la carne, que hoy es un producto que pues requerimos todos, sobre todo en edades tempranas, para los niños. Es una proteína de alta digestibilidad, y para las personas mayores, ¿no? Que España es una población de personas mayores. Entonces, dicho esto, entramos al resumen del sector. Efectivamente, como decía Lucía, tras el COVID hemos tenido muchos problemas. Este año parece ser ya un año normal, es decir, tenemos una actividad muy similar a la que teníamos en 2019, con un año de un poco mayor producción, alrededor del 3%,
comparado con el año anterior, con lo cual estamos recuperando actividad de 2019. Los precios están estables de acuerdo a los costes de producción, el consumo permanece, digamos, estable, aunque en Europa se sigue reduciendo el consumo de carne a nivel general. Y bueno, digamos que esta es la temática. Como decía Miguel Ángel, el granjero no sabe si permanecer y hacer inversiones por todo lo que se le viene encima. Es decir, si encima le van a poner más problemas, si encima tiene que trabajar más y ganar menos, pues como en cualquier otro negocio, si no es rentable, pues se plantean el seguir con las inversiones, ¿no? Y esta es la tesitura en la que estamos hoy en día. ¿Tú quieres añadir algo más? Nada, yo señalar un pelín porque ya nos vamos de hora. Pues como mis compañeros dicen bajada de cabaña, imagínate eso, lo que supone. El año 2022 fue el primer año de muchos años previos anteriores de subida que hemos bajado la producción de piensos, acompañada por las reducciones de cabaña que han contado los compañeros. Preveemos que este año también sea de bajada de producción de piensos y bueno, pues con todo lo que ello conlleva, porque no voy a ahondar en más, ya es lo que hay. Fenomenal. Como decía antes, no me gustaría acabar la jornada sin hablar un poquito de sanidad. En este sentido sí que hemos hablado un poquito más de bienestar animal y bueno, se manejan datos a nivel internacional que obviamente tienen en cuenta la realidad de todos los países del mundo y las realidades, como bien habéis comentado, son diferentes en Europa en el resto del mundo. Pero sí que la OMSA, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que se llama así, antes se llamaba OIE, da un dato clave que es que el 20% de las pérdidas de producción ganadera se debe a las enfermedades animales. Es decir, las enfermedades animales, si no están gestionadas, suponen un 20%, es decir, se dedican recursos, agua, terreno, piensos, etcétera, 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 para criar a unos animales que luego se pierden con el impacto que eso conlleva por las enfermedades animales. ¿Cuál es la situación en Europa? Y Lucía ya ha comentado un caso concreto de una enfermedad que está afectando ahora y que está teniendo un impacto en el sector, pero ¿cómo veis la evolución en el campo sanitario y qué estándares hay ahora en Europa en cuanto al control de las enfermedades animales? Y ya con esto podemos finalizar. En Europa, y arranco yo otra vez, fenomenal. Bueno, en Europa, obviamente, tenemos que seguir los estándares internacionales y el tema de las enfermedades nos preocupa más, no solo por la fiebre hemorrágica, la peste porcina africana, la influencia aviar, que a la vez estamos viendo que el contexto mundial de transmisión de enfermedades es cada vez más problemático. A nivel de la Unión Europea, desde el año 2017 tenemos un nuevo reglamento de sanidad animal que ha ponderado mucho y ha presentado mucho todo el tema de la prevención, es decir, todo ahora mismo lo que se gira más es intentar mejorar la prevención de las enfermedades, sobre todo vía bioseguridad y vía también un aspecto clave que a lo mejor siempre se ha tenido ahí pero no estaba arreglado, era que todas las granjas tuvieran un veterinario, que parece que no están, pero por lo menos ya lo tenemos en la Unión Europea, que toda granja tiene que tener un veterinario que haga las visitas caras. Para nosotros, ¿cuál es el aspecto clave? Pues la prevención. ¿Por qué? Porque una vez que entran las enfermedades cada vez son más difíciles de controlar. Sobre todo las enfermedades víricas y a nivel de las enfermedades bacterianas nos estamos quedando sin posibilidades de tratamiento. Las investigaciones de nuevos productos a nivel de medicina, pues sabemos que van a ir encaminados hacia medicina humana y no hacia medicina veterinaria y que tenemos una clara proactividad desde el punto de vista de los sectores ganaderos en luchar en este ámbito de One Health y una sola salud, en un aspecto clave que es la lucha contra las resistencias antimicrobianas. En ese aspecto creo que sí que podemos decir de una forma muy orgullosa que los sectores ganaderos desde el año 2014 que instauramos el Plan Nacional a nivel tanto humano como ganadero de reducir el consumo de antibióticos, nosotros hemos bajado un 60%, es decir, prácticamente 3 veces más que la reducción que se ha hecho en medicina humana. Y eso yo creo que sí que nos da la sensación de la proactividad que tenemos a nivel precisamente de la sanidad y cómo se está cambiando el concepto precisamente de mejorar y potenciar el tema de la bioseguridad. En muchas de nuestras especies los reales decretos, la normativa de ordenación, ya instauran medidas obligatorias de bioseguridad. Y eso yo creo que también es bastante importante porque nos diferencia de otros países, incluso de la Unión Europea, donde la bioseguridad sigue siendo recomendaciones y nosotros hemos querido dar ese paso en España para estar seguros que la sanidad, en este caso, no es un tema individual, es un tema totalmente colectivo y la defensa sanitaria depende de la defensa de todo el país y por eso es bastante importante trabajar conjuntamente en los aspectos claves, prevenir enfermedades,
mejorar el tratamiento, mejorar la cabaña, porque va vinculado a las pérdidas económicas y obviamente sin hablar en otro aspecto que para nosotros es absolutamente clave y que gracias a Dios lo tenemos controlado, que son las zoonosis. Podemos estar seguros de que toda nuestra producción y toda nuestra cadena garantiza la inocuidad de nuestros productos. Ese mensaje es muy positivo también, la vinculación con la seguridad alimentaria y con la... Yo soy de pueblo y siempre pues se ha escuchado la de las fiebres maltas, o sea, enfermedades que históricamente sí que tenían que afectaban a la sociedad y que afortunadamente eso ya no pasa y contamos con una seguridad, con unos estándares altísimos. ¿Queréis comentar algo más relacionado con la sanidad? ¿Alguno de vosotros? No, yo solamente por comentar que lo ha dicho, bueno, un apunte es que ahora el vacuno, ahora ya también tenemos un Real Decreto de Ordenación. Por eso lo ha dicho las diferentes especies. Exactamente, entonces ahora estamos entrando y esto también implica pues un mayor control sobre todo, ¿no? No que antes no hubiera regulación, sino que va a implicar una serie de otras cosas y de carga administrativa que no teníamos antes. Y a raíz del tema de resistencias antimicrobianas, desde los sectores estamos trabajando bastante desde hace tiempo ya con unas iniciativas, particularmente del PRAN, del Programa contra las Resistencias, de los propios ganaderos que por iniciativa propia se inscribían a este programa para reducir antibióticos. Y esto tiene una base muy clara. Si tú tienes una mejor sanidad, volvemos a la palabra del principio, eres más eficiente. Aparte de que haces mejor tu trabajo, por supuesto, pero tienes unas condiciones pues mucho mejores. Y yo creo que eso hay que poner en valor el trabajo de los propios ganaderos y los propios veterinarios que tenemos en los sectores y que están haciendo una labor muy importante. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Yo creo que nos hemos pasado un poquito de hora, podemos finalizar con la jornada. Es el primer desayuno que organizamos con prensa. Reitero mi agradecimiento a los que estáis aquí, los que estáis conectados, porque la verdad es que es una experiencia positiva y que podamos mantener este vínculo y poder tener este intercambio de información. Me he anotado aquí algunas palabras como conclusión de lo que habéis ido comentando, ¿no? El rigor de los datos, el rigor en el trabajo por parte del sector ganadero, la importancia de aplicar esa triple perspectiva del concepto de sostenibilidad, que sea económico, social, que tú, Jordi, has mencionado mucho esta parte, y medioambiental, ¿no? Que no vayan de forma aislada, que se considere todo en su conjunto. La eficiencia que habéis comentado, Ana, cómo el sector es cada vez más eficiente y está poniendo toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, para lograr una mayor eficiencia. La regulación y el control, importantísimo, ¿no? Lo que tú comentabas, Ana, de que la regulación no es española, es una regulación europea y es una regulación que está armonizada en toda Europa y contamos con un control que garantiza que esa regulación se está aplicando correctamente. Habéis hablado de innovación es futuro, ¿no? Y es importante todo el esfuerzo que se está haciendo en innovar, por lo que habéis comentado. Y finalmente me he apuntado aquí la palabra ciencia, es decir, que todo esté basado en la ciencia. Aquí vosotros habéis transmitido, entiendo, datos que tenéis en base pues, a la actividad de la ganadería y en base a los estudios científicos y a la evidencia que se tiene. Y sobre ciencia vamos a organizar otro desayuno con prensa, así que ya os invito. Pero ya hablar de ciencia pura en relación a todo esto y que hemos denominado desayuno científico, obviamente tiene que ser así, de la Declaración de Dublín al Manifiesto de Madrid. Y os anticipo porque sí que seguro que lo conocéis, pero hace unos meses un conjunto de científicos del ámbito ganadero ha firmado una declaración para defender el uso de los datos científicos a la hora de informar sobre nuestro sector. Eso han denominado Declaración de Dublín. Si queréis informar un poquito más, también en la web tenemos más información al respecto y queremos hacer más difusión de esta declaración y hacer hincapié en los puntos que se incluye aquí en nuestro manifiesto de Madrid, como no puede ser de otra forma, y lo organizaremos seguramente ya para el año que viene. Así que ya os iremos informando. Traeremos ponentes seguramente de fuera de España que han estado involucrados en esta declaración y cuando tengamos más información pues ya os convocaremos también, ¿vale? Así que nada, reitero mi agradecimiento
y nos vemos en la próxima ocasión. Así que gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos.